¿Qué tal? Soy Ana María Ibarra y te doy la bienvenida a Tus Derechos. Este programa es sobre ti y sobre lo que más te importa a ti. Tu salud, tu voz, tu familia, tu libertad, tus derechos. El día de hoy vamos a platicar de un tema de gran importancia en el contexto mexicano, que es juzgar con perspectiva de género a aquellas mujeres que son acusadas de cometer delitos. Y para este tema nos acompañan pues personas con una gran trayectoria y experiencia en este tema. Es un programa que presiento va a ser muy interesante y muy conmovedor también. Se encuentra con nosotros Ángela Guerrero Alcántara. Ella es oficial senior de X Justicia para las Mujeres. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias, Ana. También se encuentra con nosotros Beatriz Maldonado. Ella pertenece a la Red de Mujeres Justicieras. Bienvenida, Beatriz. Muchísimas gracias. Y Rebeca Saucedo López, ella es directora de vinculación con organismos nacionales e internacionales de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte. Gracias. Y bueno, bienvenidas todas, gracias por estar hoy con nosotros para platicar de este tema. Y bueno, quisiera que en este bloque inicial pues comenzáramos platicando desde sus experiencias, desde las organizaciones a las que pertenecen y desde la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte. Pero platícanos, Beatriz, no sé si puedes platicarnos tu experiencia personal en este tema. Bueno, estuve en Santa Marta durante 5 años por el delito de narcomenudeo. No fue algo que desde niña pensaba yo decir, quiero ser narcotraficante, ¿no? Desafortunadamente fue una circunstancia muy fuerte en la que me tuve que ver involucrada por la adicción de mi esposo, ¿no? Porque él era adicto y él se hizo una deuda enorme. Entonces llegaron a la casa a cobrar, a amenazar, ¿no? Una cantidad que yo ni en un año lo hubiera pagado. Tomé la mala decisión pues de ir a ver a la persona que supuestamente le debía dinero, y fue ahí donde yo me di, ahora sí, el valor de decir, bueno, es por salvar a mi familia, ¿no? Porque pues nos amenazaron. Mi nietecita tenía 3 años cuando entraron con un arma y la encañonaron a ella, ¿no? En ese momento, pues entonces entra uno en shock, es un impacto saber que que tenía yo que salvar la situación, ¿no? Desafortunadamente, pues llegué a Santa Marta. No nada más yo, me llevé a todos, porque no nada más a uno lo apresan, uno está prisionera, es a la familia. Me llevé a los suegros, me llevé a los tíos, me llevé a los primos, gente que agarraron de la calle porque me conocían. Entonces, conforme iba haciendo el proceso, pues los iban deslindando. Es decir, también los detuvieron a ellos. Sí, así es. ¿Y por qué razón o bajo qué argumento? Porque me conocían o porque estaban de babosos, ¿no? Entonces, nos dieron sentencias diferentes, a muchos 2, 1 año, 3. La sentencia más fuerte fue el de mi esposo, de 7 años, 8 meses. Y a mí me dieron 6 años, 3 meses. Mi hijo Alberto nada más fue por sus llaves, que me había dejado su esposa. Y también lo prendieron en el momento que yo le di las llaves para su casa. ¿Cómo es la detención, Beatriz? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo detienen a ti y a tu familia? Cuando yo me empecé a dedicar a saldar la cuenta, porque eso fue saldar una cuenta, ¿sí? Empecé a dedicarme a vender, ¿sí? Yo no tenía ni la menor idea de cómo hubiera sido mi aprehensión, ¿no? Fueron más de 150 elementos de seguridad. ¿Fue dentro de un operativo? En un operativo del AFI. Entonces, pues cuando uno está en esa situación, uno no piensa en la magnitud de lo que pueda pasar, ¿no? Tal vez a lo mejor uno piensa, viene a la patrulla, te agarra y te lleva. No, fue algo, fue traumático, porque entonces yo vivía en una privada de familiares. A todos, primos, abuelos, tíos, todos los sacaron de esa privada en el pasillo, ¿no? Entonces eran bastantes personas.
fue muy traumático, ¿no? Saber de que... Y en realidad, pues, no tenía yo en ese momento, pues, así que digamos, los kilos de drogas, porque no es cierto, ¿no? Entonces, narcomenudistas, Ujú. ¿no? Cuando llegamos, nos aprenden y todo, nos llevaron a la FI, pues, menores de edad, nada más porque estaban afuera y, a ver, tú métete, tú la conoces, pues, ahora vámonos, ¿no? Entonces, pues, bueno, ellos salieron a los 3 meses, ¿no? Porque, pues, realmente Ujú. no tenía nada que ver conmigo. De hecho, nadie. Tomé yo la decisión, ¿no? Esa mala decisión, pero bueno. Ujú. Entonces, cuando me llevan a Santa Marta, pues nos procesan, fue un proceso también así muy rapidísimo. Yo entré en marzo y mi sentencia fue en noviembre, ¿sí? Y mi abogado, nuestros abogados, pues nos dejamos llevar por lo que nos dicen nuestros abogados, ¿no? Claro. Di esto, haz esto, por otro, por esto. Entonces uno, pues no, es ignorante en esas cosas, en la ley, ¿no? En los artículos, Un reformas. defensor público tenía. No. Primero mi mamá y mi familia trataron de contratar a un abogado, lo contrataron, pero igual, Ujú. declárate adicta, tú no sabes nada, y, o sea, ¿no? Entonces, fue algo muy fuerte. Nos sentenciaron con diferentes sentencias, unos salieron, otros se quedaron. Entonces, fue algo difícil, ¿no? Como mamá, porque pues yo trabajaba y tenía un puesto de tacos. eh, de alguna otra manera yo tenía que tener una solvencia económica, ¿no? A lo mejor no para lujos, pero para lo básico sí, ¿no? Ir ir al cine con mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes, Beatriz? 3. Y nietos también. Sí, tengo 4 nietecitos, ¿no? Entonces, en ese tiempo nada más tenía uno. Y entonces, pero bueno, ya uno está en Santa Marta y trata de uno de ver las situaciones, ¿no? Lejos de vernos como criminales, delincuentes, somos una familia. Nosotros no vemos la magnitud de las personas que están en ese lugar, si secuestró, si mató, si violó, o sea, no. Estamos ahí, no nos vemos así, ¿no? Creo que nos apoyamos, y tratamos de salir adelante. Fue muy duro para la familia, sí, pero pero fue más duro cuando entonces en el 2010 se hace las Islas Marías se hacen federal y trasladan a todos los delitos federales a las Islas Marías. Y le pedí tanto a Dios que no me llevara, que yo creo que fui la primera en estar, ¿no? Que debe haber dicho Dios, no, pues ahora te vas. Y me llevaron a las Islas Marías. Estuve 1 año y fue lo peor de lo peor, porque entonces no teníamos comunicación con nuestra familia, no teníamos radio, no teníamos televisión, no teníamos medios de comunicación, un lápiz y un cuaderno que nosotros hacíamos nuestras historias, ¿no? Y un daño psicológico, porque eran temperaturas de más de 40 grados y viendo el mar, aparte viendo el mar, ni siquiera ir a echarnos tantita agua. No. Fue una situación que todas mis compañeras pasaron. Ahí Pero encontraste compañeras, amigas, te hiciste de algún círculo. lo que yo traté de hacer es como un proceso, ¿no? Es como un proceso de una repostería, ¿no? Echar el agüita, la grenetina, esperar a que se congele. Eso fue lo que yo hice con mi estancia en ese lugar. Primero ver, ¿no? Estar calmada, tranquilízate, no puedes hacer nada. De todos modos, alrededor teníamos a los militares, porque ni siquiera eran paredes, eran mallas ciclónicas de 3 metros que veíamos todo alrededor de las islas. Entonces no podíamos hacer nada, ¿no? Si te querías escapar, te ibas al mar y te iba a comer el tiburón, mar abierto, ¿no? Entonces, lo que traté de hacer es escribir las historias de mis compañeras, el motivo por el cual estaban. ¿Y Todos qué eran encontraste en esas historias? muchísima impunidad. Empecé a dar clases de lectoescritura, de ortografía, de alfabetización, porque había indígenas que no sabían expresarse. ¿Por qué estaban ahí tus compañeras? ¿Por qué delitos? Porque alguien fue y le dijo que por la necesidad y la falta, ¿no? económica, préstanos tu parcelita para sembrar, pero nunca les dijeron qué. Entonces,
por obviedad era marihuana o era amapola, ¿no? Entonces, viendo esa situación, porque desafortunadamente las amas de casa somos las que tomamos esa decisión de tener esa solvencia económica en nuestra casa. Si nuestro marido De sacar adelante a la familia, no sí. queda de otra. Es más, hasta el marido te dice, préstame para mis cigarros, ¿no? Sí. Entonces, ahí fue donde entran las mujeres, ¿no? De decir, bueno, pues yo a mí no me alcanza con mis niños, porque ni siquiera son uno, son dos o tres o cuatro, ¿no? En unas condiciones precarias donde viven, pues es lo que hacen. Tú empezaste a ver estas historias, estas situaciones que pasaban las mujeres y cómo inicias la formación de esta organización a la que perteneces. ¿La inicias ahí dentro o una vez que No, saliste? yo estando ahí en las Islas Marías me dediqué nada más a escribir las historias de mis compañeras y de alguna otra manera, pues plasmarlas, ¿no? En monólogos, escribiéndolas, simplificándolas y actuándolas en Santa Como Marta. si ellas fueran las que Sí, estuvieran sí, narrando. tú me pegaste, yo me dejo Ujú. y las cosas, ¿no? Tengo muchísimas, entonces me gusta mucho el teatro, entonces eso fue un escape para mí en ese lugar, ¿no? De regreso luché mucho por mi traslado para que me regresaran al lugar de origen, a Santa Marta. No importa que estuviera prisionera, pero que estuviera cerca de mi Claro. familia, porque fue un doble impacto, el traslado y quedarme sin nada, ¿no? Entonces yo trataba de convencer a mis compañeras que el lugar era hermoso, que vieran las estrellas, que podíamos agarrar las estrellas con la mano, que viéramos el mar, los atardeceres hermosos. Porque Una, estaban solas. ¿No? sí, la misma soledad, ¿no? Ujú. Nos llevaban a cortar alfalfa y a criar conejos, ¿no? Era algo que ese es el curso. Entonces llegamos a la Ciudad de México y dije, ¿dónde voy a ir a criar conejos y a cortar alfalfa? ¿No? Que supuestamente es una capacitación de trabajo. Ya no, me regresan a Santa Marta, estuve ahí, a mí me mi traslado fue en el 2011 a las Islas Marías y yo regreso en agosto del 2012 con mis amparos. Regreso, me pongo a trabajar ahí, me meto a la cocina a trabajar, a darle los alimentos a mis compañeras, dar clases de cursos de capacitación laboral, me gustan mucho las manualidades, entonces yo daba curso de costura de punto de cruz artesanal, daba de comer, y tomábamos clases de teatro. Empecé a escribir igual también las historias ya dentro de las compañeras, porque cómo fue impunidad, ¿no? Por estadísticas criminales dicen, agarramos a la señora que se robó un pollo, pero ahora son 20, ¿no? Agarramos al hombre que pasó y se jaló un gansito, pero pues le sacó la pistola al señor de la tienda, ¿no? Entonces, no hay investigaciones como debe de ser. Se hacen más las historias, Sí, ¿no? Sí. se le abona, Conmigo, ¿no? ¿no? Conmigo fue Sí. así, corrupción de menores, portación de arma, Sí, ¿de qué te acusaron, Beatriz? mi delito fue de narcomenudeo, posesión de narcomenudeo, portación de arma, corrupción de menores, asociación delictuosa, porque fuimos 22. Entonces, como se fueron, las pruebas se fueron. Si no me hubieran dado como 100 años, ¿verdad? Con todos esos, pero... Entonces ya, estando yo allá adentro, pues bueno, de alguna otra manera, sacaba algo bueno, no del lugar, sino de mí. Cada quien hace su propia prisión. Tú quieres salir adelante y quieres obtener un beneficio, pues entonces tienes que estar bien aplicada. Escuela, cursos, teatro, deportivo, todo, ¿no? Y la organización, entonces, dices, nace cuando tú ya estás Cuando fuera. ya salgo. ¿Cómo nace? Por las mismas necesidades de que yo veía a las compañeras que volvían a reincidir. ¿Por qué estás aquí? Porque no tengo familia. Porque no tengo dónde ir. Aquí tengo un techo. Aquí tengo una comida. Y yo En decía, la cárcel, en ajá. prisión. Entonces yo decía, es que debe de haber algo afuera para que cuando ellas salgan, entonces salgan con esa confianza de decir, tengo a alguien quien me espere, tengo a alguien quien me pueda apoyar, porque yo, por ejemplo, cuando salí, me daban muchísimo miedo los semáforos.
cruzarme una calle, me cruzaba como el borras, me tenían que jalar porque si no me atropellaban. Es espantoso salir y ver que, y sobre todo es el miedo también al salir porque la misma sociedad, tú no sabes cómo te va a recibir la sociedad. Yo sé que mi mamá y mi hermana de algún momento estuvieron a todo momento conmigo. Ningún momento me dejaron, ni siquiera en las Islas Marías. Mi hermana y mi hijo menor fueron a verme en las Islas Marías y me tuve que portar muy bien para que tuviera esa visita. Entonces, afuera, igual, ¿no? Yo tenía el apoyo de mi mamá, el apoyo de mi hermana, el apoyo de la persona con la que vivo. Entonces, a mí no se me hizo difícil, ¿no? Pero a otras chicas sí. De hecho, hay chicas que yo tengo que, te invito, mira, hay esto, hay lo otro. Trato de buscarles un empleo, ¿no? De hablar con las personas con la verdad y decirle, mire, esta chica salió del reclusorio, por favor le pido que le dé una oportunidad, muy trabajadora. Entonces, eso es lo que tratamos nosotros de hacer, de apoyarlas. Formas esta organización entonces para apoyar a estas personas que han tenido experiencias similares a ti, ¿no? Pero fuera de prisión. Sí. ¿Y cómo es que te empiezas a meter al tema de que pues, se tiene que hacer justicia cuando una mujer es acusada de un delito? Mira, las circunstancias en las que nosotros nos obligamos, porque nadie nos obliga, nos obligamos nosotros a sacar adelante a la familia por la falta de oportunidades y la falta del ámbito laboral. Una mamá con 2 bebés porque el marido la dejó, ¿sí? No tiene dónde dejar a sus hijos por la misma situación que no tiene con qué pagarla. Entonces, lo que hace es que le dicen, también se dejan engañar, ¿eh? Por la inocencia, porque no saben, son ignorantes, ¿no? Yo digo que criminalizan la necesidad, ¿no? Criminalizan la necesidad. Yo creo que es una frase con la que nos vamos a quedar para el siguiente bloque. Bueno, nos tomó un poco de tiempo escuchar la historia de Beatriz, pero creo que es muy importante para entender el contexto, sobre todo desde dentro, ¿no? Desde lo que vive pues, una mujer que pasa por estas experiencias. Vamos a un corte, pero en el segundo bloque pues, vamos a seguir hablando de estos temas de la pues, desigualdad y violencia estructural que viven las mujeres que son acusadas de cometer un delito y de las experiencias de las organizaciones civiles y de la Dirección de Derechos Humanos. No le cambie, volvemos después del corte. Estamos de vuelta en Tus Derechos y estamos platicando de un tema pues de gran importancia y también de gran sensibilidad en el contexto actual, que es la situación que enfrentan las mujeres en particular cuando son acusadas de cometer un delito, ¿no? Y en este bloque pues me gustaría que platicáramos sobre la violencia y la desigualdad estructural que viven las mujeres y sobre lo que hacen desde sus organizaciones y direcciones. Ángela, platícanos, ¿cómo surge X Justicia para las mujeres? Mira, X es una organización que lleva entre 5 o 6 años. La idea inicial de la organización fue empezar a trabajar por el acceso a la justicia para las mujeres. Se fueron formando 2 áreas programáticas, que así le llamamos, un área que lleva todo el tema legal, ¿no? Y otra área que lleva el tema de políticas públicas. Las 2 áreas están enfocadas a eso. Cuando empieza a trabajar la organización, pues lo que encontramos es que si bien hay una agenda muy larga de pendientes y de caminos por andar para que cualquier mujer que transita por esta ciudad y por este país pueda acceder a todos sus derechos, pues hay un grupo de mujeres que creemos que incluso tendría que ser de esos temas prioritarios para la agenda política, judicial, social y de derechos humanos en este país, que son las mujeres en conflicto con la ley. Entonces, desde hace un par de años empezamos a hacer investigaciones dentro de X para empezar a tener como
trabajo tanto de incidencia como de investigación y empezar a impulsar distintos espacios para que mujeres que hubieran salido de los centros penitenciarios pudieran empezar a organizarse por los derechos de las que todavía están dentro. Entonces, desde distintos espacios hemos buscado poder incidir en las agendas, ¿no? en la política pública de este país para empezar a visibilizar qué es lo principal y, bueno, lo primero, visibilizar cuál es la situación que tienen las mujeres, la manera en la que se les está juzgando, tanto por los jueces como por la misma sociedad, lo que implica tener recluida a una mujer y todas las problemáticas que tienen en el momento en el que sale, ¿no? ¿Por qué es distinto? ¿Por qué es un tema que debe preocuparnos y por qué debemos hablar de mujeres y de las problemáticas que enfrentan las mujeres cuando son procesadas? ¿Por qué no, digamos, entra esto en la problemática general del debido proceso cuando hablamos pues, de personas en general? Es bien interesante la pregunta que haces, Ana, porque de pronto como sociedad pareciera que lo que pasa dentro de un centro penitenciario no nos incumbe a ninguno que estamos afuera. Y en realidad es todo lo contrario. Si tú quieres saber lo que pasa en una sociedad, lo primero que tienes que hacer es voltear a ver los centros penitenciarios que tiene. Mientras tú no tengas un centro penitenciario que tenga programas reales de reinserción social, lo verás reflejado en lo que sucede afuera, tanto como en temas de prevención del delito, de injusticias, de inequidades, como temas de seguridad, ¿no? Me parece a mí que muchos de los debates que estamos teniendo hoy y que hemos venido teniendo desde hace muchos años, a raíz de la crisis de violencia que tenemos, pareciera que no se hablan, ¿no? O sea, los que están dentro ya están dentro y ya con eso tenemos, y afuera tenemos que resolver lo que está sucediendo con el tema de seguridad, y estos dos están sumamente vinculados. Pero también por qué están dentro, ¿no? Exactamente. Puede ser, podría ahí haber un elemento diferenciador e incluso discriminatorio hacia las mujeres, de y que por qué se mete que, a las mujeres. Tendríamos que cuestionarlo, ¿no? O sea, al día de hoy, más del 60% de las mujeres que están en el fuero común están por el delito de robo agravado. Hoy en día cualquier cosa es robo agravado, a menos que yo deje mi celular aquí, me voltee y alguien pasa y tome el teléfono y se vaya, eso es robo simple. Todo, absolutamente todo lo demás es robo agravado. Y eso ha hecho que las cárceles de mujeres aumenten de una manera brutal. Esto, por supuesto, de la mano con el tema del combate hacia las drogas. Lo que ha hecho es que se ha duplicado la población en menos de 10 años de las mujeres que están dentro. Entonces, historias como la de Betty pues, nos muestra perfectamente cómo es que estamos utilizando la cárcel como prevención del delito, que eso es como todo un tema que habría que abordar, porque pareciera que la manera como tan drástica, como nos acaba de contar Betty, de esta detención, implica que esa comunidad o ese espacio, la gente que estaba alrededor de esa detención diga, claro, a ella le pasó, para que a mí no me pase, yo no lo hago. ¿En qué momento pensamos que la cárcel es el elemento principal de la prevención del delito? No lo sé. Cuando a mí me parece que tendríamos que estar hablando de justo por qué están estas mujeres ahí, por qué no hay investigación, ¿no? ¿Por qué no estamos trabajando en ubicar perfectamente bien quiénes tienen que estar dentro y quiénes no? Pues a mí me parece que la medida, y que es un tema a reflexionar, ¿no? No es una idea cerrada, es como, a ver, lo que más nos preocupa es que se dañe más el tejido social. Entonces, aquellos delitos graves, que en realidad pudieran poner en riesgo una comunidad, pues son los que tendremos que tomar en cuenta para que estén ahí. Y sin embargo, esto no es de esa forma. Y en el caso de las mujeres es aún más complejo. Que, a ver, 7 de cada 10 mujeres en este país han vivido algún tipo de violencia. ¿Por qué razón eso no se está tomando en cuenta, aunque debiera, en el momento en el que estás investigando un caso, estás persiguiendo un tipo de delito, estás juzgando, están dentro de un centro penitenciario y en el momento que salen? Sí, podríamos decir que las cárceles están llenas, pues, de gente pobre que no ha tenido una buena defensa y que además ha sido acusada por delitos que se le llama graves, pero bueno, ahora a todo se le llama delito grave, pero pues por delitos menores que, como dices, no impactan o no dañan de una manera importante a nuestra sociedad, ¿no? Y Rebeca, volviendo a esta pregunta de
¿por qué hablar de mujeres cuando hablamos de este tema, cuando hablamos de política criminal y también del combate al narcotráfico? A la mujer se le juzga distinto, es decir, se le juzga con prejuicios, y a esto es a lo que se estaría abogando cuando hablamos de juzgar con política, con perspectiva de género. Sí, justo eso. O sea, la obligación de juzgar con perspectiva de género, bueno, viene de un montón de instrumentos internacionales, de la propia Constitución incluso, y es algo que es incuestionable. O sea, ya no, actualmente ya no podemos poner en duda de que los juzgadores tienen obligación de juzgar con perspectiva de género y que todo también se tiene que hacer con perspectiva de género. O sea, justo lo que decía Ángela, o sea, no solamente al momento de juzgar, sino al momento de investigar, al momento de ejecutar la sanción. Entonces, es una obligación incuestionable. O sea, ya si no nos la creemos, es que es una cosa que tenemos que hacer. ¿Y por qué viene esto? Bueno, pues justo todos estos instrumentos internacionales, esta necesidad de hacer una normativa específica para las mujeres, viene de una discriminación estructural que hemos sufrido históricamente, culturalmente, en tiempos actuales, en tiempos pasados, por la escuela, por la casa, por la religión y por todos los contextos sociales en donde nos hemos interactuado. O sea, simplemente la cosa típica, el ejemplo típico de a qué le tenemos miedo a las mujeres cuando caminamos de noche en la calle. No le tenemos miedo a que nos asalten, eso es una cosa que a lo mejor es una cosa que vivimos todos. Pero los hombres nunca van a contestar que tienen miedo de que nos violen. Y las mujeres sí. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de problemáticas son las que tenemos que tener en la mente cuando analizamos un caso y más cuando es la materia penal, que es el Estado en su máxima, en su posición más coercitiva de regulación de la conducta social. Entonces, eso también es... Sí, yo recuerdo un caso, Rebeca, quizá para ejemplificar un poco lo que has dicho, ya seguramente lo conoces mejor que yo, pero donde se le estaba imponiendo o se le estaba condenando una mujer por el hecho de que tenía un amante, ¿no? Y vaya, hay un asesinato ahí entre el hermano y el esposo al amante, pero entonces se le castiga a ella. Y ella como, ¿qué cosa es lo que había hecho mal? Pues quizá que no había seguido como un ideal de moral que tenía el juez, ¿no? En ese momento, y se le estaba reprochando pues una conducta moral, pero no el delito en sí, ¿no? Entonces hay prejuicios que el juez siempre tiene, el juez y quien investiga el delito y los mismos policías que van durante todo el curso de la investigación, que hace pues que mujeres que no deberían estar en la cárcel estén en la cárcel, o que mujeres que deberían ser condenadas a sentencias menores están siendo reprochadas más severamente, ¿no? Exactamente, hay también esta, o sea, la idea del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia implica también que cualquier situación o denuncia de desigualdad, discriminación o violencia por razón de género tiene que ser tomada en cuenta. En este caso, por ejemplo, este caso a mí se me hace escandaloso, porque además fue una mujer que un juez autorizó su orden de aprehensión. Ese mismo juez la condenó en primera instancia. El otro juez revisó esa sentencia y la volvió, o sea, y confirmó la sentencia de primera instancia. Y luego esta mujer va al amparo y el juez confirma la sentencia de segunda instancia. Entonces, quiere decir que hubo 4 intervinientes, o sea, el Ministerio Público que hizo una investigación en ese sentido, el juez que condenó en primera, el segundo juez y el tercer juez de amparo. Entonces, este caso es precisamente como lo narrabas, es una mujer que es, por así decirlo, sorprendida con su pareja sentimental en la casa pues, que tenía con su entonces esposo y sus hijos. Llega su cuñado
con quien también tenía una relación sentimental, y la encuentra pues en la cama con su pareja. Por derivado de estos hechos, la golpean, a ella la cachetean, empiezan a golpear fenomenalmente al hombre. A ella le piden que se vaya, bueno, la lleva el cuñado, el que la sorprende con su pareja sentimental, viendo que se está desarrollando un acto de violencia también en contra de la pareja sentimental de esta mujer, se la lleva por sus hijos, la encierra en casa de su suegra, y cuando vuelve, siguen torturando, porque son unos hechos espantosos, hasta que lo ahorcan a él lo queman, lo mutilan estando vivo, lo ahorcan con un cordón de cortina y lo tiran en un terreno baldío, lo incineran, o sea, unos hechos terribles. Lo más terrible de este asunto es que a la mujer la condenan también por homicidio calificado. Ujú. Eso es, yo creo que o sea, de por sí la historia es una tragedia, pero eso ya es el culmen de la tragedia. O sea, yo cuando explico este caso es, por favor, pongámonos 5 segundos e imaginemos la situación de violencia que se estaba viviendo. Ella totalmente coaccionada también, sometida por todo el contexto de violencia, y a ella la condenan por homicidio calificado porque no denunció, no va al Ministerio Público a denunciar los hechos y por tanto no hace válido su deber de garante de la vida de su pareja sentimental, a la que desafortunadamente fallece después de esto. Entonces, o sea, lo que me sorprende es eso, o sea, que no solamente no se puso, o sea, ni el Ministerio Público ni los jueces se pusieron un segundo en ese momento de violencia. O sea, además de que no había manera de concebir que esta mujer tenía un deber de garante. O sea, ¿de dónde sale este deber de garante? En primera. En segunda, en un contexto, aunque pensando que que el derecho penal está hecho para héroes, que no está hecho para héroes, pero pensando que está hecho para personas heroicas que van a denunciar ante esos, con el peligro de que a ella también la mataran en esas circunstancias, no solamente con eso van y la condenan a ella por homicidio calificado. Ese es como el ejemplo, o sea, en donde ni siquiera podíamos pensar en que los elementos básicos del tipo penal estaban acreditados en este momento, porque la mujer ni siquiera estaba en posibilidad de denunciar, o sea, la fueron a encerrar a casa de la suegra. Entonces, al margen como de todas esas cosas, pues es lo que este desenlace fatídico en donde la condenan a 25 años de prisión. Es lo que vemos en este tipo de casos, ¿no, Ángela? Sí. Beatriz, seguramente ya en el tercer bloque me platicarán algunas otras historias, pero esto, ¿no? Prejuicios al juzgar. Se le exige a la mujer que tenga un ideal de conducta de mujer perfecta, en la que no puede equivocarse, en la que no puede tener una conducta, ya no digamos delictiva, inmoral, ¿no? Y se le reprocha el no seguir ese modelo de conducta. Pero por otro lado, y es algo que quisiera que platicáramos en el siguiente bloque, no se visibilizan todas las condiciones de desigualdad estructural que ya referías, Rebeca, que viven las mujeres, ¿no? Las circunstancias de violencia que las orillan a cometer un delito, pero también las circunstancias de pobreza que las orillan a cometer un delito, ¿no? Vamos a ir a un corte y regresamos para que sigamos platicando de este tema y de por qué es importante visibilizar a las mujeres, visibilizar las necesidades de las mujeres y juzgar con perspectiva de género a las mujeres que son acusadas de cometer un delito. Regresamos.
Bienvenidos de vuelta a Tus Derechos. Estamos platicando de la importancia de juzgar con perspectiva de género a las mujeres que son acusadas de cometer un delito. Y nos platicaban unas historias, bueno, la historia personal de Beatriz, que es pues dramática por lo que significó para su familia y para su persona, cómo fueron juzgados los hechos. Y esta historia que nos platicaba Rebeca, que pone pues muy latente los prejuicios que están detrás de un juzgador, ¿no? Al momento de acusar a una mujer. Pero entonces, ¿qué significaría, Ángela, el juzgar con perspectiva de género? ¿Por qué tiene que ser una herramienta que ya decía Rebeca es obligatoria, pero por qué tiene que utilizarse? ¿Qué es y por qué? Mira, Ana, yo creo que frente a las desigualdades estructurales que tenemos en el país, lo mínimo que podríamos hacer y que debieran de llevar a cabo los jueces es tomar en cuenta el contexto de vulnerabilidad, el contexto de discriminación, de exclusión y de pobreza con el que distintas personas, y en específico en el caso de las mujeres, que pudieran estar pasando al momento de un hecho delictivo. Si pudiéramos al menos lograr garantizar que las y los juzgadores de este país tomaran en cuenta esas condiciones en el momento del juicio, yo te puedo asegurar que las cárceles estarían por lo menos a la mitad. Sería básico, lo ¿Qué básico. tipo de condiciones, por ejemplo? El tipo de violencia que pueden tener hacia las mujeres. La mayor parte de los casos que nosotros tenemos registro de las personas, de las mujeres que están dentro de los centros penitenciarios, y lo pueden ver ustedes en POL, en la encuesta nacional de personas privadas de la libertad, lo que te muestra es que 9 de cada 10 mujeres que están dentro de un centro penitenciario habían vivido algún tipo de violencia antes de entrar a un centro penitenciario. Esto lo que te muestra es que hay un tema de coerción, un tema de dominación y de violencia hacia las mujeres que inevitablemente tiene que ver con los hechos delictivos por los que están siendo juzgadas. ¿Esta circunstancia cómo tendría que valorarse? ¿Significaría que entonces, nos está diciendo, son mujeres que de una u otra manera son orilladas a delinquir? Sí. ¿Cómo debería ser esto tomado en cuenta por el juzgador, por ejemplo, las circunstancias de violencia? Bueno, yo creo que lo principal es tomar estas condiciones en cuenta para que en el momento en el que el juez va a definir si es culpable o no, uno, y el tipo de pena que se le va a establecer, ¿no? Hay 2 o 3 maneras de hacerlo, ¿no? Una de las principales que en algunos casos la empiezan a utilizar, pues es reducir la pena al mínimo, ¿no? Otra posibilidad es que pueda llevar el proceso en libertad, y otra definitivamente que creo que tenemos que empezar a transitar hacia allá y que va más allá del juez con la perspectiva de X, es pues empezar a cuestionar cuáles son esos delitos que están establecidos en nuestro Código Penal. Como graves. ¿No? Sí, sí. Y cómo esos están ameritando prisión preventiva, ¿no? Te pongo un ejemplo muy puntual, ahora metieron robo a casa habitación como prisión preventiva. Ese específicamente, deja tú que, prisión preventiva oficiosa. Ese específicamente, más allá del juez o no, pues tendríamos que empezar también a legislar con una perspectiva de género, porque entonces lo que te obliga es a decir, bueno, ¿quiénes son las personas que van a entrar por robo a casa? Es bien importante lo que dices, porque hablamos todo el tiempo de juzgar con perspectiva de género, y la legislación con perspectiva de género. Sí. O sea, es complicado también. Claro, y o sea, es que están juntos. En el proceso que vive una persona cuando se comete un hecho delictivo, cometiéndolo ella o no, y todo el proceso que viene después de ello, dentro de prisión o no, pues inevitablemente entiendo la división de poderes y demás, pero tienen que hablarse. No podemos seguir como en esta idea de autonomía de los poderes, que no pudiéramos tener una conversación mucho más estrecha en decir qué es lo que vamos a hacer con una persona cuando sale, por ejemplo, y no tiene a dónde dormir. La mayor parte de las mujeres que están en abandono dentro de los centros penitenciarios, generalmente, y Betty no me dejará mentir, ¿quiénes son las que le dan casa a las mujeres que salen sin nada? Las otras mujeres que venían saliendo de ahí. Pero ¿Por además, qué? Porque Rebeca, el Estado ahí no existe, ¿no? O sea, no hay se hace casas, cargo. Sí, hay casas de medio camino, no hay una política de Estado en materia de reinserción. Y
tampoco la hay, o sea, si tú juntas estas dos cosas con que no tenemos una política de Estado en materia de reinserción, no se está juzgando con perspectiva de género, nuevamente las mujeres son las más afectadas por una política claramente punitiva y coercitiva. Pero además, Rebeca, hablando de esta interacción o diálogo que tendría que haber entre el poder judicial y legislativo, el juez también tiene deber de observar las normas, de observar que las normas cumplan con el requisito de perspectiva de género, ¿no? Sí, claro, o sea, no, creo que ya también no estamos en la etapa de que los jueces son meros aplicadores de las leyes, digo, en un sentido muy estricto, sí, pero me parece que también pueden hacer muchísimo más, o sea, y creo que justo esta obligación de juzgar con perspectiva de género es, sabiendo todo este contexto de discriminación, violencia y vulneración que pueden tener las mujeres, tenemos que ser cuidadosísimos de cuándo le vamos a atribuir responsabilidad, más cuando hay un contexto de violencia evidente. O pobreza o extrema. pobreza extrema, sí, claro, porque también es eso, o sea, es como de, primero es como saber, tener indicios, o sea, cuando hay indicios de que ahí está, tenemos que saber, los jueces tienen que saber cómo traducir eso en derecho, que como decía Ángela, o sea, puede ser en la aplicación de la pena, o puede ser en que no se acrediten los elementos del tipo, o puede ser un excluyente de culpabilidad. Pero también puede ser incluso decir, esta ley sí, esta ley es inconstitucional, ¿no? Claro. Porque no está tomando en cuenta estas circunstancias, ¿no? Claro, Creo que pudiéramos ir hasta allá. Sí, o hacer las interpretaciones más armónicas, o sea, por ejemplo, de, en realidad, o sea, incluso, digo, y esta es una opinión personal, incluso, por ejemplo, si en rango constitucional está la prisión preventiva oficiosa en determinados términos, en realidad empezarnos a cuestionar de si la intención del legislador al momento de incorporar esos delitos estaba previendo también otras hipótesis como estas, en donde mujeres están casi coaccionadas o obligadas o empujadas a cometer un robo. O sea, también como darle un sentido por ahí como de cuál era la razón armonizar, principal, ¿no? Con los otros armonizarlo. principios que protege la Constitución y las convenciones de derechos humanos. Beatriz, ¿a ti qué te hubiera gustado, por ejemplo, que el juez tomara en cuenta en tu caso, al valorar tu caso? Bueno, pues me hubiera gustado que me escuchara el motivo por el cual yo tuve esa decisión, pero les digo que no nos escuchen con los oídos, escúchenos con los ojos. Porque, Anita, nosotros cuando llegamos al reclusorio, desde ahí somos el mudo lenguaje de la sociedad, porque nos criminalizan tremendo. En el momento en que tú pisas el reclusorio y vas a tus audiencias, no está el juez, fírmele aquí, no vino su abogado, o esto, o lo otro. No tenemos la oportunidad de expresarnos, de decirles, ¿no? Solicitamos que nos oiga, necesito que vea por qué motivo fue mi situación, ¿no? Entonces, eso es lo que creemos, no nada más yo, como dicen mis demás compañeras, me hubiera gustado que me escuchara el juez. Es que es algo elemental, o sea, ni siquiera ya estamos hablando de, vaya, que me reduzcan la pena, sino, vaya, que escuchen, que sería un deber en todo proceso penal, el deber, pues, de audiencia, ¿no? Sí, porque el derecho de audiencia. Hay casos terriblemente, en lo cual, bueno, yo soy consciente en lo que estaba haciendo, ¿no? Pero no con esto me voy a criminalizar y te digo, no soy un super capo, ¿no? Si fue en las circunstancias, ¿no? Pero hay casos que entonces digo, no puede ser posible, ¿cómo puede ser? Si fue un delito en el 2010 y entonces por X situación se enojó con el marido y el marido le dijo, pues entonces te voy a hacer lo que le hice yo a tu tía, porque entonces te voy a secuestrar a tus hijos, o voy a secuestrar a tus hijos, o voy a matar a tus hijos. Ella, por el mero terror y la violencia que existía con su marido, fue al Ministerio Público a denunciar, y entonces le dice, a ver, ¿cómo? Es que en el 2010 secuestraron a mi tía, y entonces me enojé con mi esposo, y mi esposo me dijo que él fue. O sea, la palabra es idiota. Ahí mismo le dicen, mañana venga para rectificar usted su denuncia, y va la chica. Y entonces le dice, usted es la actora intelectual, y le dieron 30 años.
de sentencia y está ahí adentro en el reclusorio. Está ahí. Ya le hicieron 2 veces el protocolo de Estambul, ¿no? Donde llevan peritos, criminólogos, psicólogos para ver, pero no hay pruebas que ella pueda aportar, porque desafortunadamente la denuncia que ella hizo en el momento, en el Ministerio Público, en la PGR, no hay nada, ¿no? Sí, se les castiga Y por entonces, ser pareja de sin alguien. pero sin en cambio ni siquiera ella le constaba que su marido lo había hecho. Fue un arranque de ira, fue un arranque ¿no? de coraje, la adrenalina por el coraje, lo que le dijo el marido. Es como si alguien llega y me dice, le voy a pegar a tu nieta. Ah, pues, ¿por qué le vas a pegar? ¿No? Son malas investigaciones. Sí, no hubo investigaciones, simplemente la carpeta estaba abierta, porque eso fue en el 2010 y ella fue a denunciar en el 2012. Entonces ella dice, si me hubiera escuchado el juez nada más le dijo, tú lo hiciste por despecho, porque tú fuiste la intelectual. Hay prejuicio. Sí, de antemano. entonces así es. Entonces ella está adentro y la verdad es una persona talentosa, talentosísima. Gracias a ella, muchas mujeres han tenido la motivación para poder salir adelante, gracias a ella. Porque la maestra de las obras de teatro de coreografías. Entonces, las personas que tienen una adicción fuerte, entonces dejan de consumir, porque ella les dice, si tú vienes así, no vienes a ensayar, ¿eh? Entonces, esa es una motivación, ¿no? Entonces, ella lo que dice, si me hubiera escuchado el juez, no me escuchó, ¿no? Lleva 8 años y ahorita pues ni le han reabierto sus casos, no se dice reabrir, es investigaciones, ¿no? O sea, son 2 amparos que ha llevado. Entonces, ahorita este fue el último en que por suposiciones, por creencias, le dicen tú eres culpable y se acabó. 30 años. Donde su niña tiene 17 años, tenía 16 años y ha crecido sola. De hecho, la niña en estos momentos está conmigo, ya no es una niña, ¿no? Tiene 22 años. La guío, la cuido, trato de ayudarla, como a las demás compañeras que salen, ¿no? Decirles que tienen una gran oportunidad de estar afuera. Sí, es muy importante esta otra. Hablamos un poco de por qué llegan, quiénes llegan a esta situación, pero qué hacen después, ¿no? ¿Qué hacen después? ¿Cómo son reinsertadas o rechazadas más bien por la sociedad? Son pues historias muy conmovedoras, pero también muy ejemplificativas, ¿no? De qué es lo que tienen en cuenta, qué es lo que están teniendo en cuenta nuestras autoridades para juzgar este tipo de casos, ¿no? Prejuicios por un lado, pero por otro lado no tomar en cuenta las circunstancias que orillan a una mujer a delinquir. ¿Qué está haciendo la Dirección de Derechos Humanos, Rebeca, en este tema? Sí, pues tenemos ya, la Suprema Corte tiene una vasta jurisprudencia sobre género y que pues ya existe una herramienta que ha sido, pues yo creo que de todos los protocolos que tiene la Suprema Corte es el que se le ha dado más difusión, que es el protocolo para juzgar casos con perspectiva de género. Actualmente estamos en un proceso de actualización, precisamente para incorporar todos estos casos que se han desarrollado en los últimos años y que han nutrido el entendimiento de qué es juzgar con perspectiva de género y qué dirección tenemos que tomar. Y justo una de las cosas, o sea, como lo que decíamos es la violencia y la discriminación es una cuestión estructural que no solamente podemos ver como cuando son las mujeres víctimas de delitos que comparecen, digamos, en los procesos así, sino también cuando entran en conflicto con la ley, porque también tenemos que ver esta dimensión. Entonces son cosas que se van a incorporar al protocolo. Una de las líneas, de los compromisos que tiene el ministro presidente, pues es precisamente lograr la igualdad luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, y pues este tipo de herramientas pues son fenomenales para guiar a los juzgadores en qué camino se tiene que tomar para juzgar con perspectiva de género. De hecho, las compañeras de X nos están dando también asesoría técnica para llevar a cabo este protocolo. Así que pues esperemos los resultados y justo también se está haciendo una colaboración
con sociedad civil, con academia y con juzgadores para que sea una herramienta que incorpore todas estas demandas y que sea de utilidad no solamente para los jueces, sino para toda la sociedad. ¿Qué falta por hacer? Muchísimo, Ángela, muchísimo, pero ¿a qué le apuntarías tú como los pasos inmediatos e imprescindibles para avanzar en este terreno? Mira, yo lo vería como en 2 o 3 momentos. En un momento inmediato, no podemos dejar de lado la coyuntura que tenemos. El día de hoy está en la Cámara de Diputados una propuesta de ley de amnistía. Creo que este sería el primer paso de un largo camino. Si es que se llega a aprobar, con esta podrían beneficiarse una buena cantidad de mujeres. Estamos hablando de que hay alrededor de 3.018 mujeres que están procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud, que la gran mayoría de estas mujeres estuvieron en un contexto de violencia previo a o están en ciertas condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, el 70% de ellas tiene hijos o algún dependiente económico afuera. Tuvieron muchos problemas y muchos abusos por parte de quienes las detuvieron y también por parte de los jueces. Entonces creo que ese sería como un primer paso, ¿no? El segundo paso es que lográramos bajar esta información a todos los jueces y a todas las personas que están aplicando la ley, ¿no? Y sobre todo el tema también con los jueces de ejecución. De pronto hay mucho problema para poder aplicar alguna perspectiva de género en el momento en el que se está resolviendo algún caso que involucra a las mujeres en este país. Y creo yo que inevitablemente tenemos que hacer 2 cosas más. La primera de ellas es empezar a hablar de la necesidad de una perspectiva de reinserción social tanto adentro como afuera. Y sobre todo en el tema de afuera nos involucra a todas las personas. No nada más es el gobierno, en ese caso es cómo recibimos a las personas que van saliendo, cómo nos aceptamos que somos una sociedad que comete errores, que ha cometido muchos delitos y que tenemos que empezar por nosotros para hablar de segundas oportunidades. Y otra más, pues es sí empezar a cuestionar por qué llegan, cómo llegan y de qué manera estamos, creo yo, yendo a un rincón sin salida, a un camino sin salida, si seguimos pensando que la única opción que tenemos para resolver los problemas de seguridad en nuestro país es la cárcel. Sí, sin duda es un círculo vicioso, ¿no? Están quienes no deben estar en condiciones muy malas para la unidad familiar y bueno, sin duda esto pues propicia más bien pues que las mujeres reincidan, las mujeres se sientan solas, se sientan abandonadas, entonces creo que coincido totalmente con ustedes, tendríamos que pensar también en la reinserción social. Les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy a platicar este tema. También les agradezco a ustedes. Sin duda, pues conmovedor y pues una difícil coyuntura, ¿no? La que estamos viviendo en este tema, pero no por eso debemos pues dejarla de lado y dejar de hablar de este tema. Creo que es muy importante que sigamos hablando de estos temas. Les agradezco, soy Ana María Ibarra. Gracias por acompañarnos aquí en Tus Derechos. Hasta la próxima.